Wilkin nos dice, sino también ah, por causa o a través de la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir como familia, como padres. Entonces, eh, bueno, no fue posible por razón de los niños, porque están pues mis nietos acá, ya tenía que estar con ellos, ya quería también estar, pero entonces fue un poquito difícil. Igual quería también haber podido haber conectado a mi hijo para que él también hubiera tenido alguna participación, ya que no hay nada mejor que poder escuchar, digamos, también la experiencia de esos hijos que han vivido y han pasado por esa etapa de la adolescencia, la preadolescencia y en un ambiente cristiano, ¿no? Porque los que hemos tenido, gracias a Dios, esa oportunidad de levantar nuestros hijos en el temor de Dios, en el camino del Señor, pues tenemos una experiencia, digamos, diferente a los que no lo han tenido. Más sin embargo, eso no quiere decir que nuestros hijos hayan sido los perfectos hijos y entonces hayan sido unas maravillas en cuanto a ser fieles absolutamente al Señor y querer y haber sido lo que hubiéramos querido que fueran, pero la verdad, bueno, no es así. Pero escucharlos a ellos hoy, ver yo, por ejemplo, a mi hija tratando con sus hijitos y a la vez también sacando ese tiempo, ella con su esposo, que gracias a Dios el esposo pues también es cristiano, sacando ese tiempo para orar con ellos, para leerles la Biblia, para enseñarles historias de la Biblia y escucharlos hacer eso y decir eso a uno lo llena de gran satisfacción como padre. Entonces, quería comentarles esa partecita antes de entrar en este tema que prácticamente nos está hablando acerca de cómo enseñar a tus hijos o a los hijos a estudiar la Biblia. Aunque aquí está enfocado mayormente como a los adolescentes y a los preadolescentes, de todas maneras, pues es muy importante nosotros como padres tener algunas herramientas, algunas claves y herramientas como tal, perdón la redundancia, para que nos ayudan en esta tarea tan importante de enseñar a los hijos a estudiar la palabra de Dios, porque no es tan fácil, no es tan fácil, pero tampoco es imposible si contamos con la ayuda del Señor y la gracia de Dios. Bueno, quiero comenzar entonces mencionando este artículo escrito por Jen Wilkin, como muchos padres pues se preocupan, ¿no? Se preguntan cómo hacer para ayudarles a ellos como padres a enseñar a sus hijitos o a sus adolescentes la Biblia, cómo ayudarlos como a que ellos de por sí, ellos mismos pues amen a Dios y amen la palabra de Dios. Eh, y que ellos puedan pues ser esos hijos que nosotros quisiéramos ver. Yo he oído y visto a padres que le dicen a sus hijos, vaya ore, vaya lea la Biblia. Pero cuando se profundiza en el asunto, ni ellos lo hacen, ni sus hijitos los ven haciéndolo. Entonces, pero es curioso cómo los padres saben que sus hijos deberían de leer la Biblia, deberían de orar, porque saben que eso es bueno, porque saben que eso es supremamente importante. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres realmente ayudar a nuestros hijos a que ellos desarrollen buenos hábitos de interacción con la palabra de Dios. Encontrar para ellos un enfoque que sea apropiado para su edad, supremamente importante. Por ejemplo, quiero aquí añadir un poquito en cuanto a cuando están pequeñitos. A mí el Señor me ayudó, digamos, a enseñarles a ellos historias de la Biblia y versículos y todo eso de varias formas. Por ejemplo, poniéndoles música que yo me la inventaba ahí a algunos versículos, a algunos pasajes de la Biblia, y se los enseñaba con música. Yo no soy músico ni compositor, pero por lo menos en lo poquito que sé y conozco, hubo versículos que les enseñé a ellos así como con musiquita, y eso es bueno para los niños. Las historias, contándoselas de manera dramatizada, eso ayuda a ellos y les llama mucho la atención. Bueno, realmente cuando los hijos pues aprenden a amar a Dios y amar la palabra del Señor, es bastante hermoso que ellos solitos puedan buscar la Biblia, leerla, estudiarla y querer aprender más y más. Lo más importante en todo esto es que nosotros como padres podamos modelar para nuestros hijos esas personas
que aman a Dios y que aman la palabra, que ellos puedan verlo en nosotros. Yo le preguntaba a mi hija, por ejemplo, bueno, en la adolescencia, ¿tú qué piensas de cómo fuimos nosotros con ustedes en cuanto a la enseñanza de la Biblia y la palabra? Entonces ella me decía que lo más importante que a ella le parece que pudo haber habido en ese tiempo de la adolescencia de ellos fue el ejemplo. O sea, más que nosotros obligarlos o llevarlos o decirles tienes que leer o venga que tenemos que leer, ella me decía el ejemplo. El ejemplo era el trato que recibían de parte de nosotros. Era la relación que tenían con nosotros como padres, el cómo nosotros podíamos tratarlos a ellos. Entonces, eso hizo y sembró en ella particularmente esa, como le dijera, como esa necesidad también de buscar de Dios. Entonces, es algo pues muy importante en cuanto a nosotros como padres. Mm, es muy bueno cuando contamos con hijos que están dispuestos. Y hay algunos hijos de ustedes que yo he visto en la iglesia, algunos hijitos e hijitas, que uno los nota que son tan buenos chicos y que están como tan sensibles a las cosas de Dios, que padres, yo los animo y madres a que no desaprovechen ese tiempo. Si ustedes notan que sus hijos, sus hijas, están como con esa sensibilidad, como que les gusta, como que quieren, apóyenos lo que más puedan. Ustedes mismos, prepárense, busquen herramientas, busquen formas de conocer más la palabra para poderlo compartir con ellos también, ayudarles a ellos a tener esos tiempos de devocional, con estudios temáticos. Eh, Muchas veces quizás no se necesita tanto unos cursos muy grandes, sino más bien enseñarles esa verdadera relación con Dios. Pero más sin embargo, las herramientas ayudan mucho a guiarlos y ayudar a nuestros hijos. Entonces aquí igual se nos propone de parte del autor de este artículo, el hermano Jen, nos propone que algunas ideas importantes para los hijos adolescentes. Y vuelvo y reitero, cuando usted nota que su hijo tiene como esa inclinación a querer y muestra ese deseo, aprovéchelo. Ahí es donde más usted puede implementar estas ideas. Cuando no, tienes que buscar de Dios una estrategia diferente. Primero el ejemplo, el trato, el buen trato a Él, mostrarle el amor de Dios y mostrarle a Dios con tu vida, con tu ejemplo, y porque ya quizás se llega a una edad, como dijimos la vez pasada, no podemos esperar que los hijos tengan ciertas edades para tratar de ahora sí enseñarles la Biblia, la palabra de Dios. Si los tuviste desde pequeñitos, desde tu vientre y tú ya conocías del Señor y la palabra, entonces es desde ese tiempo cuando hay que enseñarles. Pero si conociste después de que ya tus hijitos estaban de 5 añitos, de 6, de 8 añitos, de 10 añitos, pues es un poquito ya más complicado, más no imposible. Entonces el Señor de todas maneras estará ahí para ayudarte. En primer lugar, hay una de las ideas que se dan aquí, es que se escoja un libro de la Biblia para que lo lean y lo discutan juntos. Escoger un libro de la Biblia para leerlo y discutirlo juntos. Es una de las primeras ideas que se dan para que se pueda pues como socializar y poder disfrutar de ese compartir con los hijos adolescentes. Se da la idea de tomar, por ejemplo, el libro de Jonás o la carta de Santiago, cuando se pueda, mirando la disposición de los chicos, su interés, su sensibilidad. Igual se puede coger un libro más largo, como Génesis o Hebreos. Hay que aprovechar la oportunidad para guiar y dar forma a su método de estudio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es darle al hijo o a los hijos el valor de estudiar un libro completo de principio a fin. Es muy importante que ellos aprendan a que la Biblia no se lee al azar, ¿no? Porque tristemente muchos han pensado que uno coge la Biblia y entonces usted tiene una necesidad, dígale, Dios, háblame a través de tu palabra, Señor, donde caiga el dedo, háblame, y abre la Biblia y pone el dedo ahí en cualquier lado y piensa que así Dios le va a hablar. No, hay que leerla ordenadamente, ¿sí? Sistemáticamente. Y de esa manera entonces vamos a enseñarle a nuestros hijos que la Biblia también hay que leerla de esa forma porque ella tiene una coherencia, tiene un orden
y un mensaje muy coherente, donde el centro siempre de todo ese mensaje de la Escritura es Jesús, es el Mesías, es el Salvador. Y a la vez es el Evangelio, que es Cristo mismo. Entonces, es bueno, si cuando pueden hacerlo con sus hijos, escoger eso, pero involúcrelos a ellos. No le diga bueno, vamos a estar estudiando este libro. Más bien, involúcralos. ¿Cuál libro de la Biblia les gustaría que comencemos a estudiar? Permítanles que ellos hablen, permítanles que ellos digan, permítanles que ellos también aporten. Quizá alguno de sus hijitos estén muy interesados por el libro de Apocalipsis. Entonces van a decir, uy, a mí me gustaría Apocalipsis, porque a algunos les llama la atención, ¿no? Y eso, ya saben más o menos de qué cosas habla Apocalipsis, entonces usted no se asuste, no se asuste si le dice Apocalipsis. Bueno, hay que buscar la manera de conocer un poquito más, bueno, quién lo escribe, por qué lo escribe, en qué tiempo lo escribe, cuáles son los objetivos de la escritura de este libro, y casi que el mismo libro Apocalipsis al principio lo dice. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, y si ellos quieren, hágale, no se ponga a decirle, no, 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 es que Apocalipsis es muy complicado, ¿no? Si ellos quieren, aproveche antes, y si no sabes algunas cosas, averígualas, pregúntalas. Padres, hay que prepararse, hay que buscar ayuda, y con mucho gusto estamos para ayudarles aún en todo eso. Un jovencito se me acerca aquel día, un adolescente, y me dice, pastor, mire la pregunta, qué curiosa. Me dice, pastor, ¿por qué en Apocalipsis no están los jinetes? Así me hizo la pregunta. ¿Por qué en Apocalipsis no están los jinetes? Yo dije, ¿cómo así que no están los jinetes? ¿Cuáles jinetes? El jinete, el caballo negro, el caballo amarillo, el caballo bermejo, el caballo... Sí, 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 esos, ¿por qué no están? Claro que sí están, pues precisamente por eso que te estoy mencionando, porque sí están, mira, aquí están. Entonces le busqué Apocalipsis 6 y le mostré dónde estaban los jinetes. Ah, sí, sí estaban aquí. Entonces es muy importante, sus hijos tienen preguntas, tienen inquietudes, y qué bueno aprovechar eso para entrar a ayudarles a ellos. Entonces, a veces uno puede decir, no, pero es que esa pregunta tuya, no, no le desprecie la inquietud que él tenga, las preguntas que tenga, valore siempre eso, y más si son en relación con Dios y con la Biblia, con mayor razón. Entonces, por favor, inicie con un libro corto, en lo posible, enséñele a estudiar el libro de principio a fin. Eh, a la vez también puede usar el libro de la Biblia que se está enseñando en la iglesia. Por ejemplo, yo estoy enseñando los jueves, estoy enseñando Filipenses ahora. Los domingos estamos enseñando Romanos. Entonces, a veces se puede tomar eso también como una base para que se pueda involucrar a los muchachos en lo que se está enseñando, y ampliarlo un poco también. Bueno, después vamos a dar otras ideitas más en cuanto a eso. Muy bien. En segundo lugar, obtener una copia del libro seleccionado de la Biblia con espacio para tomar notas. Aquí se nos da una sugerencia muy importante. Hay unas plataformas, hay unas páginas de internet que nos ofrecen algunas ayudas en ese sentido. Y yo creo que es muy bueno los que lo pueden hacer, si quieren usar eso, y aún pueden como formar ese libro irlo sacando así como aparte, copiándolo. Y capítulo por capítulo se puede hacer. Dice aquí que los que tienen el libro virtual saben de qué estamos hablando aquí. Es Bible, ¿cómo se lee ahí? Yo no sé cómo se lee, la verdad, no pregunté. Gateway, algo así. Gateway. Eso, Gateway, no estaba tan lejos. Gateway. Entonces, Bible Gateway. Entonces, en esa página, usted lo puede buscar allí, usted encuentra Biblias, o sea, sugerencias de Biblias, cómo lo puedes manejar, hay algunas instrucciones, indicaciones, y usted puede buscar allí y sacarlo de tal manera con espacios donde puedan también poner noticas ahí entre ellos, entre líneas, para poder hacer una especie pues de estudio. Por eso decimos aquí una copia del libro seleccionado de la Biblia con espacio para tomar notas. En tercer lugar, establece un horario de reunión una vez a la semana para discutir por 30 minutos. Eso debe ser dialogado con tus hijos.
no es que, bueno, donde a los padres les surta y les surta el asunto de Hola, decir, bueno, tal día y a tal hora vamos a reunirnos y vamos a tener 30 minutos de leer la Biblia y los hijos le copian y le caminan así, así nomás, así como impuesta el asunto, aproveche y gloria a Dios y hágalo. Pero si eso, así de esa manera, lo que causa es problema, discusión y pelea con tus hijos, no, más bien hágalo dialogadito con ellos, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo creen que puede ser? Mi hija me decía, porque la verdad a mí se me ha olvidado ya algunas cosas, y yo le decía a ella, mami, le digo yo a mi hija, ¿tú recuerdas en tu adolescencia cómo hacíamos nosotros? Cuando ella me dice, yo recuerdo que cuando estábamos almorzando, allí era tiempo también donde leíamos la Biblia. Entonces, me parece muy importante que aprovechemos esos tiempos también, los que puedan hacerlo, y compartíamos. Y dice, y a veces hablábamos de algunos otros temas, pero que tenían que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, muchas veces necesitamos eso, ¿no? Separar sí un tiempo, pero aún hacerlo como dialogado con ellos para que igual manera ellos entiendan que ellos también aportaron para eso y entonces respetemos eso que ya acordamos entre todos. Porque igual, ustedes saben que los hijos ya han ido creciendo, ya ellos aportan, ya ellos piensan más, ya razonan más las cosas. Entonces, por favor, hay que tratarlos también así, como personas que razonan, como personas que ya piensan más las cosas y entonces ir aprovechando el poder, en esos espacios, enseñarles y seguirles orientando con la palabra. Usar un plan de lectura que les ayude a dividir el texto en porciones. Todo eso es bastante importante. Todo plan de estudio de la Biblia que podamos implementar va a ayudar mucho a que nuestros hijos, por lo menos, esa palabra de Dios se siembre en sus corazones. Hay que buscar la forma de hacerlo, la mejor manera, cómo desarrollar el estudio bíblico. Tenemos aquí una sugerencia también, por ejemplo, de si se estudia Santiago, entonces se dice que en la primera semana hacer preguntas de introducción, el cómo, por ejemplo, pues, bueno, ¿qué quiere decir Santiago? ¿Quién era Santiago? ¿Por qué se escribió esa carta? ¿Quién le está escribiendo? Todos esos detallecitos son importantes averiguarlos y de hecho hay que buscar una Biblia de estudio o algunos libros de herramientas como comentarios bíblicos para poder tener algunas ideas sobre eso y poder explicar a los mismos hijos. En la semana uno hacer eso, esas preguntas de introducción, no hacerlo tampoco muy largo, muy tedioso, muy cansón con los hijos. Recuerde que ser participativo no es un sermón que usted les va a dar, usted habla y ellos están calladitos ahí, no pueden hablar ni nada, no. Es que ellos también digan, también y dicen unas cosas importantísimas. Uno escucha a esos muchachos y uno se queda bien admirado de las cosas que ellos aportan. La semana 2 se habla de Santiago capítulo 1, mirar, trabajar el capítulo 1. En la semana 3 trabajar Santiago 2 del 1 al 13. En la semana 4 Santiago 2 del 14 al 26. La semana 5 Santiago 3 1 al 12. La semana 6 Santiago 3 13 al 18. La semana 7 Santiago 4 1 al 10. La semana 8 Santiago 4 11 al 5 12. Y la semana 9 Santiago 5 13 al 20. Y así por esas porciones se va desarrollando el tema de esa carta. Entonces, y hacerlo pues muy ameno en lo más posible, como dije ahora, de manera dialogada, con preguntas, muy importante. Eh, bueno, en cuarto lugar, esto que estamos diciendo aquí, la verdad es algo muy, muy generalizado y así como muy a las carreras, pero bueno, todo esto puede ayudar un poquito a crear inquietud e interés para que podamos mejorar nuestra interacción con nuestros adolescentes y poder como llevarlos a que conozcan la palabra. El cuarto lugar, haz un panorama amplio del libro. Para esa primera conversación, pídale a su hijo que venga con las siguientes preguntas sobre el libro que ha elegido, o sea, por buscar como algunas respuestas. ¿Quién escribió el libro? Lo que ya habíamos dicho ahora. ¿Para quién se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué estilo literario se escribió? Dependiendo, de hecho, de qué libro se ha escogido, ¿no? Entonces, si es carta, si es poesía, si es narrativo, si donde se está leyendo de pronto es parábolas, si ya ellos conocen más o menos de esas cosas, pues como padres también necesitamos tener como claro estos detalles
para aclararle a nuestros hijos. ¿Cuándo se escribió? ¿Qué estilo literario? ¿Cuáles son los temas centrales del libro? Bien, entonces una buena Biblia de estudio puede darle respuestas o un recurso en línea como la que ya mencionamos, ¿no? Bible Gateway. También recomiendo encarecidamente la serie de videos del proyecto Biblia. Aquí hay una recomendación excelente de los que quieran también pues buscarlo. Lo tenemos allí para presentarlo, Gerson, eh, la dirección. No, pastor, pero En podemos el libro, comprometernos a enviarlo al grupo que tenemos ajá, para que pero si puedan lo tiene, aprovechar. si tiene el libro, ahí está, ¿no? En la nota, en el capítulo Sí. 6. Si cada uno lo tiene, ¿no? Ahí está, bibleproject.com De, Spanish. de todas maneras, yo estoy escribiendo lo que estás diciendo aquí Listo, bueno, muy bien. en el chat. Ujú. Y allí dice que ofrece descripciones generales de los libros de la Biblia. Entonces, recuerden, padres, que esto más es para nosotros, para usted como padre de familia, porque a esos muchachos les llegan con cosas que usted no sabe y ellos sí las saben por alguna razón. Las aprendieron, alguien se lo explicó, lo escucharon de alguien y a veces te dejan de pronto sin saber tú qué explicar. Muy bien, entonces leer juntos el libro que eligieron ayuda mucho a pensar, a su hijo a pensar cómo las respuestas a estas preguntas ayudan a comprender el mensaje del libro, porque la verdad es, esas preguntas ayudan mucho a la comprensión. En quinto lugar, prepárese para la discusión. Prepárese para la discusión. Cuando hablamos de discusión, no es pelea, no es confrontación, es simplemente el compartir, el hablar, el decir, ¿cierto? Ah, pero entonces que mire, esto dice acá, esto dice allá. El domingo, si ustedes escucharon el tema que di el domingo, que habla sobre la pereza, es un tema supremamente importante para los adolescentes y para los preadolescentes. Si una hermana me dijo después de una reunión, de una de las reuniones del domingo, me dijo, gracias, pastor, por ese tema. Qué tema tan bueno. En la casa tengo unos perezosos. Entonces, es un tema no para ir a caerle encima a los hijos por ser perezosos, sino, por ejemplo, mira, la Biblia habla de esto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dices de esto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de la pereza? Y bueno, y así desarrollar temas también como sobre esto es muy importante. En quinto lugar, entonces, prepárese para la discusión, es compartir sobre lo que han leído, lean el pasaje de la semana de principio a fin. En el margen de la copia del texto, escriban o hagan un dibujo de la idea principal del pasaje. Encuentren un atributo de Dios que el pasaje está enseñando. De hecho, para eso necesitamos saber qué son los atributos de Dios, ¿no? Porque si no sabemos ni qué es un atributo de Dios, pues tampoco vamos a saber qué es lo que vamos a buscar ahí en el pasaje, ¿no? La omnisciencia, que Dios todo lo conoce, la omnipotencia, que Dios todo lo puede, la omnipresencia, que Dios está en todas partes, la bondad de Dios, o que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que Él es fiel, y tantos otros atributos. Esos son atributos divinos, los atributos de Dios. O sea, en ese pasaje, en ese libro ahí donde estamos estudiando, ¿qué atributo de Dios se muestra? Podemos ver uno de esos atributos de Dios ahí. ¿Cuál de esos estamos viendo allí? Escribir en el margen dos cosas que observen del pasaje. ¿Qué se nota ahí en el pasaje? Hay un problema que está presentando el autor, hay una advertencia que está haciendo, una amonestación, está haciendo una corrección de algo, o sea, cosas como esas. ¿Qué se nota ahí en el pasaje que se está leyendo? ¿Qué se está viendo allí? La reacción de la gente, de las personas que de pronto se mencionen ahí, si es que hay esa clase de detalles. Mayormente en los libros narrativos es donde más se ve esa clase de interacción, de emociones y de reacciones de los personajes que presenta el autor. En las cartas, mayormente como son argumentativas, o sea que se presenta más es argumentos, entonces no es como tan interactiva de personajes, más sin embargo, los autores presentan ciertas acciones de ciertas personas que están dentro de esa comunidad de la cual ellos están escribiendo. Entonces, todos esos detalles es importante pues notarlos cuando se lee la escritura. Escriba dos preguntas que tienen sobre lo que han leído, o sea, que alguna pregunta que le asalte ahí. Sexto, reúnanse para discutir
Ya dijimos que se prepararan para la discusión, ahora dice reúnanse para discutir. Repasar lo que cada uno anotó durante su tiempo de estudio personal, comparar las respuestas, observaciones y preguntas, buscar las respuestas a las preguntas en un comentario accesible o Biblia de estudio. Recuerden que se pueden averiguar los que puedan y tengan la facilidad. Mire, háganse herramientas de estudio. Eh, Hay comentarios bíblicos muy buenos, ustedes pueden preguntarlo en la librería, Biblias de estudio, esas Biblias de estudio pues traen comentarios allí, traen explicaciones de los mismos libros, hablan del autor, hablan del propósito, hablan de el tema, la época en que se escribió, la fecha, las circunstancias, a veces se menciona el trasfondo histórico del por qué se escribió la carta, qué era lo que estaba pasando, todo eso ayuda mucho. Entonces hay que aperarse de esas herramientas para también ayudar a nuestros adolescentes. Mi hijo y mi hija, a veces todavía, mire, ya mi hija tiene 33 años, casi ya para 34, mi hijo tiene 32 y ya casados, y a veces me llaman o me mandan mensajes estando desde lejos y me dicen, bueno, esta es la forma como me tratan, ¿no? Papi, eh, ¿qué quiere decir esto en tal parte de la Biblia? ¿Qué es esto? Ellos todavía me preguntan. Eso a mí me llena de gran satisfacción, que mis hijos todavía cuenten conmigo para ayudarlos a entender algunas cosas importantes de la Biblia. Entonces, me parece muy valioso eso cuando como padres nosotros nos esforzamos también por conocer, por estudiar, entender y también pues poder ayudar a nuestros hijos. Eh, Exploren las siguientes preguntas juntos. ¿Cómo encaja este pasaje en el libro como un todo? Porque pues está el libro todo, pero está por capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo hace parte de todo el libro como tal? Muy importante leer todo el libro completo y luego estarlo analizando por partes. ¿Cómo fluye desde la sección anterior del texto? ¿Cómo fluye desde la sección anterior? Si ya vas en el capítulo 2 o el capítulo 3, entonces, ¿qué relación tiene ese capítulo de más adelante con los anteriores que ya ha venido leyendo? Porque es que no se desconecta, no hay desconexión. En una ocasión, en una clase, estaba enseñando y pregunté sobre la forma de leer la Biblia a los alumnos que estaban allí. Y una persona dijo, no, pues que cada persona interpreta la Biblia como pueda y como quiera. Entonces le dije, eso es lo que normalmente se dice y lo que mucha gente cree, pero no es así. A la Biblia hay que respetarla. La Biblia hay que leerla también con coherencia. Es un libro escrito con un hilo conductor central que va desde Génesis hasta Apocalipsis, que es Cristo mismo, es la redención. O sea, la Biblia no se puede interpretar de cualquier manera, no es que cualquier persona puede decir lo que quiera de un pasaje que leyó y ya. No, por eso las preguntas que estamos diciendo que son importantes hacer cuando leemos la escritura, para que no estemos dando la interpretaciones a la Biblia que nos parece a nosotros, ¿sí? Eso es lo más irresponsable que se puede hacer con las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso necesitamos, amados, aprender a conocer y estudiar en forma la escritura. ¿De qué manera ministró este pasaje a su audiencia original? O sea que cuando se escribió el apóstol o el profeta, o los escritos del Antiguo Testamento, o bueno, el autor que haya sido, a esa comunidad, ¿de qué manera se ve que eso haya afectado a esa comunidad? Y luego entonces pensar es, bueno, ¿qué nos dice hoy Dios a nosotros? Eso es ya lo último. ¿Qué nos dice Dios a nosotros de acuerdo a todo eso que está allí escrito? Muy bien, hay un pecado que confesar, según el texto, quizá allí está hablando de alguna actitud mala en nuestras vidas, alguna acción no adecuada, que necesitamos dejar, confesar, pedir perdón, alguna acción de gracia, es un motivo para agradecer a Dios. También es importante ver allí si nos está mostrando algo y nos está recordando o diciendo cosas en las cuales podemos dar gracias a Dios. Quizá hay una promesa o una verdad en la cual confiar que el Señor nos está hablando, una actitud a cambiar o un motivo a examinar en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lee, porque hay gente que dice que yo no leo la Biblia porque eso yo no la entiendo, pero yo le aseguro que cuando usted lee el versículo que dice no mintáis los unos a los otros, usted lo entiende muy bien, ¿verdad? O cuando dice, por ejemplo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Eso es difícil de entender, eso está clarito. Entonces, es una excusa que el enemigo le ha metido a muchos allí, un cuento raro para que no amen la palabra y no quieran vivir la palabra. ¿Algún error a confrontar o evitar? Bueno, todo eso es parte de lo que debemos de mirar, lo que nos dice allí la escritura. Tener en cuenta que tienes una gran oportunidad de practicar y modelar la vulnerabilidad con tu adolescente en estas preguntas. Eso nos ayuda mucho. Y a la vez, pues, igual estar abiertos a lo que el Espíritu Santo nos guíe en qué otras preguntas hacerle a nuestros mismos hijos, sin hacerlos sentir como atacados o señalados, pero sí por lo menos que ellos mismos expresen, ¿no? O cómo te sientes ante esto que está diciendo aquí el texto. ¿Qué piensas de esto que dice aquí? Y séptimo, dice, oren juntos. Oren juntos. Lo que usted más pueda hacer. Mi querido hermano, hermana, a veces los hijos llegan a un momento en que quizá ellos no quieren, ya que usted ore por ellos así, ahí personalmente, pero va a llegar un momento en que si usted lo hizo en tiempos pasados con ellos, va a llegar un momento en que ellos mismos van a pedir que ore por ellos, porque ellos saben lo importante y lo necesario que es esa oración. Entonces es muy, muy bonito que podamos, o que ellos, nuestros hijos, vean en nosotros personas que oramos, que le presentamos a Dios nuestros problemas, nuestras necesidades, que ellos sepan que podemos contar con Dios y que podemos llevar a Dios nuestras necesidades, porque ellos se van a encontrar. Mire, yo pasé por una etapa también difícil en mi adolescencia, ya conocía del Señor y todo esto, pero hubo una situación en mi vida donde la verdad yo nunca me había acercado de esa manera a mi papá. Y una vez que sabes que llegué yo, llegué pero mal emocionalmente. Y al final yo dije, voy a llamar a mi papá y le cuento lo que pasó. Y le conté a mi papá, y mi papá, bueno, me habló de una forma tan especial que nunca en mi vida había escuchado a mi papá que me hablara así de esa manera, pues porque igual yo nunca le había tampoco confiado en ninguna situación. Y entonces, después de que él me habla, yo me fui para mi cuarto, allá donde dormía, en nuestra casita humilde que teníamos en ese tiempo, y bueno, allí me fui en esa piecita ya y me encerré. Por primera vez en mi vida yo me arrodillaba y oré y lloré y le pedí a Dios que me ayudara, que me sacara de esa situación y que me diera paz. Y les cuento una cosa, como adolescente, en ese tiempo, como adolescente, por primera vez en mi vida, yo sentí algo tan especial que era una paz y una tranquilidad tan grande y tan profunda. Yo había llegado a mi casa en esa ocasión de la calle sin ganas de comer, sin ganas de nada, aburrido completamente. Y después de que hablé con mi papá, luego que oré, salí de ahí tan fortalecido que comí y salí a conversar y a charlar con los demás. Y fue una cosa muy especial. Ahora, ¿de quién aprendí yo eso? De mis padres, mayormente de mi papá, de lo que ya me habían enseñado hacía mucho tiempo, pero eso también vino a mi vida, eso estaba allí sembradito. Hablando con mi hija, y vuelvo al primer punto, hablando de mi hija y de mis hijos, fue algo, y es algo que nos llena de mucha satisfacción, escucharlos a ellos ahora en esta edad de la vida, ya mi hija con 2 hijos, decirme, por ejemplo, es que uno a veces de pronto pasa por esa situación como adolescente y uno como que no quiere nada, pero la verdad es que uno luego reconoce que todo eso que uno ha aprendido uno lo necesita y que solamente Dios es el que lo puede ayudar a uno. Entonces, no se desanimen, no se desilusionen. Nosotros, no tengo mucho tiempo aquí para alargarme en esto, pero quiero decirles esto. Pasamos por 2 situaciones con cada uno de nuestros hijos por momentos muy desilusionantes, aún siendo pastores, porque a veces hay gente que piensa que uno por ser pastores, no, sus hijos son una gran maravilla y pues debe ser un hogar perfecto, ¿verdad? Pero cuando nuestra hija a los 13 años nos escribió una carta diciéndonos que no quería volver más a la iglesia y que no quería saber más de la iglesia y que no la obligáramos y que todo eso fue una cosa terrible. Y más para nosotros como pastores, y ahora qué va a decir la iglesia, qué van a pensar los hermanos, qué hacemos, Dios mío. Nuestro clamor a Dios fue ese, solamente Dios guíanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo obramos aquí? ¿Qué le decimos?
Y bueno, la decisión ¿cuál fue? También escribir una carta a ella donde le dijimos, mami, te amamos mucho, eres nuestra hija, Dios nos la dio como una herencia del Señor, tú eres nuestra hija, cuenta con nosotros siempre, no te vamos a obligar, no te vamos a presionar, pero si queremos decirte que te amamos, cuenta con nosotros. De hecho, aquí en la casa siempre van a haber unas normas, hay que respetar esas normas, pero queremos decirte que te amamos. Eso le duró a ella 2 meses. A los 2 meses, solita nos dijo, quiero volver y quiero servir en la iglesia. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Entonces, eso fue una victoria tenaz, pero les cuento, nos pasó a nosotros, no sé si a todos les funciona de la misma manera, pero pídale a Dios la sabiduría. Pero no se desanime si usted nota en sus hijos como una apatía, como una cosa ahí contraria. Siga confiando. Si usted ha hecho su parte que le corresponde adecuadamente, honestamente, con responsabilidad, primero modelando la vida cristiana, siendo ejemplo para ellos, no maltratándolos, usando la autoridad adecuada, como lo que ya aprendimos hace 8 días también, porque tenemos autoridad como padres, pero no exagerando ni haciendo cosas que no tienen que ver con la autoridad como tal, la autoridad sana, con amor, con comprensión. Y le estoy diciendo esto no solo porque a mí me parece que es así, sino que lo he escuchado de mis propios hijos. Cuando mi hijo, ahora les cuento en cuanto a mi hijo, cuando mi hijo, también en medio de su anhelo y su amor por la música, formó un grupito de música, de un grupo musical en la iglesia con varios muchachos de la misma iglesia, pero comenzaron a usar fue cierta música bastante fuerte, a pesar de que habían algunos cantos cristianos allí. En esa ocasión, y nosotros con mucho dolor por causa de eso que estaba pasando, porque había mucha crítica de muchos contra él y contra lo que estaba sucediendo y contra nosotros, pues, entonces resulta que hizo un concierto en un lugar de aquí de la ciudad, en donde la mayoría de los que fueron eran viciosos, era gente que estaba afuera ya fumando vicio y todo eso, y Dios mío, ¿yo qué hacemos nosotros? Fuimos, lo respaldamos, y ¿sabe qué pasó después de que terminó ese pequeño concierto ahí que hicieron ellos? Cuando él se bajó de ahí, de esa plataforma, yo me fui hacia él con mucha lucha en mi corazón, pero me fui hacia él y lo abracé y le dije, te amo, hijo, te felicito, qué bien, que Dios te bendiga, no sé qué más le dije, en todo caso lo abracé. ¿Y sabe qué dice mi hijo hoy en día? Y eso me dejó a mí marcadísimo, me marca hoy en día, porque mi hijo hoy en día dice, cuando mi papá hizo eso, ese abrazo me salvó. Dije yo, ¿cómo así que me salvó? Yo no entiendo eso, no entiendo eso, pero eso a él lo marcó en su corazón. En esa ocasión, en esa edad un poquito loca en que estaba. Pero mire lo importante que es que los padres estemos ahí, que no dejemos de amar a nuestros hijos a pesar de ciertas cosas que quizá ellos estén viviendo. Pedirle a Dios sabiduría, gracia para manejar esas situaciones y poder entonces, amados, en oración al Señor, esperar que Dios haga la obra en sus corazones. Y gracias a Dios, hoy en día, como les digo, a pesar de sus errores, a pesar de sus cosas, porque todos cometemos nuestros errores, todos no somos perfectos, pero hoy en día podemos decir gracias a Dios por estos hijos que aman al Señor y que en lo que hacen hoy en día siempre tienen en cuenta al Señor. Entonces, ahí quería dejarles esto, oren juntos con sus hijos en la medida que puedan, orar por ellos, pero por favor no oren como alguien una vez oró por su hijo. Señor, mira este hijo tan rebelde, quítale esa rebeldía, Señor, mira lo grosero que es, Dios mío, mira qué tal cosa. No, 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 así no, así no ore así de esa manera. Dígale al Señor, Dios, gracias por este hijo, Padre. Él no es perfecto, Señor, pero es un ser humano con inteligencia, con habilidades, con capacidades. Dios, gracias por este hijo. Ayúdame a mí a ser ese papá, esa mamá que él necesita, Señor, y bendígalo. Dios, sácalo adelante, ayúdalo a que él sea una persona de bien, que te ame a ti, etcétera, etcétera. Y así, cositas que el Señor te puede dar para ayudar a tus hijos. Bien, quiero cerrar ahí. Oremos un momentico, por favor. Padre bueno, gracias Dios por tu misericordia y Señor, esto que hemos compartido, por lo menos que he estado diciendo aquí, te ruego Padre que
seas tú llevando a los corazones de mis hermanos y hermanas que están escuchando estas palabras como una ayuda para ellos, Señor. Que ellos puedan darse cuenta, Padre, que la obra es tuya y que sus hijos, Señor, como siempre he dicho, tú amas más a nuestros hijos que lo que nosotros los amamos. Y a veces, mi Dios, con nuestro amor humano, a veces cometemos errores, nos equivocamos, Señor, queriendo hacer bien. Pero Dios, tú no te equivocas, Señor. Tú eres Dios perfecto y tu amor es perfecto. Y tu perfecto amor echa fuera el temor. Que sea ese amor tuyo, Señor, el que nos llene. Llénalo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, de ese amor tuyo perfecto que echa fuera el temor y que les ayude, Padre, realmente a hacer lo que más puedan hacer por sus hijos, Señor, por sus hijas, Padre, porque son valiosos, son tesoros en sus manos. Tú se los diste, mi Dios, y los diste a ellos como padres, como una bendición para sus hijos. Gracias, Padre amado, por lo que hemos podido compartir. Les dejo en tus manos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.